Una vez que aprendes es muy fácil con las actualizaciones de Atlántida Móvil y Atlántida Online. Actualicémonos juntos. Banco Atlántida presenta. En las últimas horas, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través de un trabajo que han elaborado sus principales economistas, ha publicado un boletín donde se detalla la crítica situación en materia de endeudamiento que enfrenta el país. También la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través de este boletín, producto de un análisis profundo y minucioso de sus economistas, ha detallado sobre la lenta recuperación de los empleos y de la producción. Ante este escenario crítico en el cual nos encontramos, y más aún de cara en esta carrera con miras a las elecciones generales del próximo 28 de noviembre, donde ya solamente nos restan menos de 160 días para elegir al próximo presidente de la República, a los diputados y a las corporaciones municipales, me ha parecido importante analizar con los autores de este informe y también con la contraparte del gobierno cuál es el escenario que presenta hoy Honduras en materia económica y también, por supuesto, qué recomienda la academia para hacerle frente a estos altos niveles de endeudamiento público. Y colocamos en pantalla estas imágenes que han preparado, que han elaborado los amigos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Quiero presentar en principio en esta mañana al jefe del Departamento de Economía, Henry Rodríguez. Puntualmente, ¿cómo está hoy Honduras en materia económica respecto a sus niveles de endeudamiento público? Buenos días. Buenos días. Gracias, Eric, por la invitación. Saludos cordiales a los colegas Ricardo Matamoros y Darío Hernández. Un honor compartir con ustedes en este importante espacio. Bueno, ya ha transcurrido prácticamente la mitad del año 2021 y ya se avisó un panorama económico hasta cierto punto alentador. La economía del país ha empezado a despegar muy lentamente, tal vez a un ritmo menor del esperado, pero sí vemos que algunas empresas empiezan a retomar su actividad económica, que el sector informal, que nunca se ha detenido, está recuperando los puestos de trabajo y se espera un crecimiento positivo para este año. Pero seguimos enfrentando algunos problemas, algunos estructurales, otros coyunturales. Los estructurales y el más destacado de ellos es la pobreza. Esa pobreza que sigue en aumento. Me parece que no encontramos el camino adecuado para atender a la mayoría de la población que más lo necesita. Y luego tenemos el problema de las finanzas del Estado. Unas finanzas que no se recuperan plenamente, producto de esa falta de actividad que no han alcanzado las empresas y que depende mucho ahora, en estos momentos, de la deuda externa. El Congreso el año pasado aprobó un decreto poniendo algunos límites de endeudamiento y se pasó hasta el 55% y un saldo a negociar de 2.500 millones de dólares. Y entonces el gobierno aparentemente no ha carecido de recursos, sino que lo que ha hecho es buscar ese déficit fiscal que se está generando en las finanzas, lo está compensando con deuda. Eso puede tener un riesgo, pero nosotros sí reconocemos que de momento es la única salida que tiene el país y por ello es que se demanda que esa necesidad de endeudarse tenga que hacerse de manera planificada, atendiendo a las prioridades del país y tratando de correr el menor riesgo, porque endeudarse de manera descontrolada puede acarrearnos problemas en los años futuros.
puede generar desestabilidad en las finanzas públicas y lo que podría ocasionar que se tengan que tomar medidas extremas. Ok, gracias al máster Henry Rodríguez, jefe del Departamento de Economía de la máxima casa de estudios, por acompañarnos esta mañana. La gestión de la pandemia del COVID-19, así como los fenómenos naturales de ETA y OTA, ha generado muchos retos y desafíos para la administración pública. Le doy la bienvenida en esta mañana a Ricardo Matamoros, quien es el director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. Y vamos a seguir mostrando estas imágenes que dan cuenta sobre los niveles de endeudamiento público que ha alcanzado el Estado de Honduras en lo que va de este año 2021. La situación de país. Buenos días, máster Ricardo Matamoros. Muy buenos días, Eric. Gusto compartir este espacio nuevamente. Un saludo a su teleaudiencia, al doctor Henry Rodríguez y al profesor Darío Hernández también. Sí, definitivamente, agregando y en la misma línea de lo manifestado por el doctor Henry Rodríguez, el endeudamiento público ha mostrado, si uno lo analiza, ¿no?, como lo miramos en este gráfico, durante los últimos 10 años, un crecimiento promedio de un 11.5%. Obviamente, dependiendo de cada año, esas variaciones han cambiado. Algo de lo cual, por ejemplo, ahondaremos seguramente más adelante en el programa, tiene que ver también con el tipo de deuda, ¿no? Si bien es cierto, podemos deber esos montos, en realidad hay que también identificar aquella deuda, por ejemplo, que está ubicada o que está colocada en bonos soberanos o desembolsos recibidos, por ejemplo, por parte de organismos multilaterales, ya que eso tiene implicaciones en términos de las tasas y los plazos, por ejemplo, en los cuales se deben cumplir estas obligaciones, ¿no? En ese sentido, y luego hay que agregar también el tema de tanto separar la deuda que es externa, pero también de aquella que es interna y que tiene unas condiciones también diferentes, ¿no? Como muy bien decía el doctor Henry Rodríguez, creo yo que el tema de la emergencia, o sea, es indudable que el tema de la emergencia sanitaria y los fenómenos naturales ETA y OTA afectaron duramente a la economía y por lo tanto también a las finanzas gubernamentales, y que nosotros también desde el año pasado, por ejemplo, lo dijimos desde un inicio de la crisis, ver aquellas voces que decían que entonces el gobierno debía ajustarse a las condiciones de sus ingresos y por lo tanto reducir el gasto público. En aquel momento nosotros advertimos y dijimos que eso no era conveniente, sino que ni modo, habría que recurrir a niveles de endeudamiento para poder hacer que el gasto público bajara lo menos posible y que con eso el efecto de caída en la economía no fuese mayor, ¿no? En ese sentido, por eso decimos en el boletín, es un factor, es crítico, pero en este momento es necesario y continúa siendo necesario para poder impulsar la economía nacional. Como hablaremos un poco más adelante, pero ese tipo de endeudamiento, la utilización del endeudamiento debe utilizarse de una manera planificada, estratégica y precisamente buscando generar un efecto de aceleración y de crecimiento económico. Nos acompaña esta mañana también don Darío Hernández, catedrático universitario en materia económica. Don Darío Hernández, vamos a ver, me informaba que tenía problemas con el internet. Esperamos que no nos vaya a fallar en este momento el internet de don Darío Hernández. Don Darío Hernández ha estado vinculado con el Partido Liberal de Honduras. Y desde la óptica política, más aún de un partido que ha estado al frente de la administración pública en Honduras, ¿cómo se puede valorar, cómo se puede analizar el contexto de país en materia económica partiendo de la publicación de este boletín de la máxima casa de estudios? Este boletín ha estado a cargo del Departamento de Economía, al igual que del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. Buenos días, don Darío Hernández. A mis queridos
ciertas limitaciones. Ok, tenemos problemas. Con el internet, tengo problemas con el internet, no sé. Ok, tenemos problemas. Este tema de la conectividad de Zoom nos genera muchos retos y desafíos. Ok, vamos a ver si podemos mejorar la comunicación con don Darío Hernández. Pues voy a entrar. En los próximos minutos se nos va a conectar la subsecretaria de Finanzas, Lilian Rivera, quien nos va a explicar desde la óptica del gobierno cuál es la situación del país en materia económica. Voy con el doctor Henry Rodríguez. Y vamos a poner en completo estas imágenes, estos gráficos que ellos han preparado para contextualizar la situación del país. Y es importante preguntarse, ¿la deuda externa para qué se ha utilizado? ¿La deuda interna para qué se ha utilizado? Tomando en cuenta este histórico endeudamiento que hoy alcanza el Estado, 14.665 millones de dólares. Bueno, esto hasta el cierre del primer trimestre. Faltan muy pocos días, apenas 13 días para que cerremos ya el segundo trimestre del año. Doctor Henry Rodríguez, en base a este análisis que ustedes han hecho como Universidad Nacional Autónoma de Honduras, desglosemos la deuda externa y deuda interna y también en qué se ha utilizado ese dinero. Adelante, doctor Rodríguez. Bueno, Eric, hay que reconocer de que desde los años 90 se ha venido incrementando el endeudamiento del país y que esta ha sido una manera, no de este gobierno, de todos, de tratar de buscar el desarrollo del país. Porque el problema es que en Honduras tenemos una economía pequeña, una economía muy abierta, y que el gasto del gobierno es importantísimo. Eso no podemos desconocerlo. Hay indicadores que claramente lo demuestran. La contribución del gasto del gobierno al Producto Interno Bruto, a la generación del empleo y al bienestar de las personas es determinante. A tal grado que si disminuye el gasto del gobierno, la economía se contrae. Entonces, todos los gobiernos reciben una deuda a la que tienen que hacerle frente, una especie de herencia, porque como lo dije, todos los gobiernos han buscado la manera fácil de compensar esa caída en los ingresos, esa posibilidad que les quita el servicio de la deuda. Entonces, tienen un presupuesto y ese presupuesto lo van a ver minado porque el 40% de los recursos hay que pagarlos a quienes les debemos. Y ellos, para compensar esa falta de ingresos, recurren a endeudarse. El problema que tenemos es que la deuda va creciendo día a día porque los gobiernos no les basta endeudarse para compensar lo que ellos tienen que pagar, sino que lo van haciendo cada día en mayor cuantía. Eso ha hecho que la deuda tenga ese comportamiento. Y en una situación de crisis como la que estamos enfrentando, ahora se ha disparado, arriba del 10%. Ha crecido sustancialmente. Y sabemos también que las prioridades del país han cambiado, que en este momento lo importante es atender la salud de la población, sin descuidar, por supuesto, cosas importantes como la educación o la seguridad. Pero lo que se demanda es el uso eficiente y transparente de esos recursos. Porque en lo que va de este siglo, se han destinado al gasto social, en inversión del gobierno, cantidades cuantiosas que podrían sobrepasar los 100.000 millones de lempiras. Y hagámonos la pregunta, si el gobierno destina tantos recursos a atender a la población, ¿por qué la pobreza no disminuye? Lejos de disminuir, ha mantenido un comportamiento creciente. Bueno, eso significa que algo no se está haciendo bien, que no se está atendiendo a la población como se lo merece. Porque es que en Honduras hemos caído en el asistencialismo. Hay muchos bonos, ayudas compensatorias, que son buenas, pero son simples paliativos. Las personas, más que se les esté apoyando con una ayuda económica y que se les pongan metas que tienen que llevar los niños a la escuela, llevarlos a un centro de salud,
para que estén en buenas condiciones. Lo que necesita es que les generemos empleo. Si usted pone dinero, producto del sudor de las personas, porque lo trabajaron y se lo ganaron dignamente, les está solucionando muchos problemas, cantidad de problemas. Van a tener acceso a mejor educación, a mejor salud, a mejor vivienda. Pero ahí ha habido un descuido de las políticas públicas. No hemos tenido hasta el momento una iniciativa, una verdadera iniciativa que genere lo que la mayoría de la población necesita, y ese es empleo digno. A tal grado que las cifras del empleo en este momento son alarmantes. Oficialmente se nos dice que el 10.9% de la población está desempleada. Pero si vamos mucho más allá y analizamos el sector informal, esas personas que se ganan el sustento diario con sus propias actividades, las cifras son mucho más alarmantes. Entonces, yo creo que eso es lo que necesitamos, ¿no? Concretizar un plan de desarrollo, un documento que fije el rumbo, no lo tenemos. Entonces, los gobiernos se dedican a estar controlando la coyuntura. ¿Qué sale hoy para atenderlo? Pasan en constantes crisis. Y este fenómeno que se dio en el 2020, lo único que hizo fue profundizar más en esa crisis. Y como se sigue atendiendo las crisis de manera convencional, como se ha hecho siempre, la respuesta que se ha dado es muy lenta. Hay que entender que estamos ante un proceso diferente, que demanda acciones diferentes, que no podemos seguir pensando de la misma manera, que hay que ser agresivos y buscar las políticas públicas que den los resultados. Estamos a 6 meses de cambio de gobierno y el gobierno nuevo, el que reciba, quien sea, hombre o mujer, o cualquiera de los tantos partidos que tenemos ahora como opciones, va a recibir un país con muchos problemas. Y también ahí vemos una debilidad. Ninguno de ellos tiene un plan, ni desde el más pequeño hasta el más grande. Desde los partidos que tienen posibilidades reales de ganar las elecciones, no vemos nada concreto, no hay una propuesta. Y eso nos genera desesperanza, porque significa que van a seguir optando por la misma manera de gobernar, esa manera improvisada, de atender las cosas como vengan, como vayan saliendo. Entonces, es todo un reto el que tenemos por enfrente. Bueno, nos informa don Darío Hernández que ya su conexión por internet ha mejorado. Don Darío Hernández, usted es catedrático universitario en el área económica, también ha sido dirigente del Partido Liberal de Honduras y también ha estado en la administración pública, en el área económica. La situación del país, cuando ya alcanzamos al cierre del primer trimestre un nivel de endeudamiento público estimado en 14.665 millones de dólares, que lógicamente va a aumentar al cierre del primer semestre. Ya estamos a 13 días para concluir el mes de junio. ¿Cómo valora usted la situación del país tomando en cuenta este informe que ha publicado en las últimas horas la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? Buenos días, don Darío Hernández. Buenos días y gracias, y creo que no vamos a tener problemas con la comunicación. Es un placer enorme comentar estos temas tan importantes con mis colegas de la facultad. Yo quisiese, en principio, estar de acuerdo con lo que se ha expresado, pero incorporar otras ideas que me parecen importantes. En primer lugar, los problemas económicos y sociales del país no son problemas aislados. La deuda no es un problema aislado. En ese sentido, me parece que el país está atravesando por lo que se llama la tormenta perfecta. Tenemos problemas económicos, tenemos problemas políticos y tenemos problemas sociales. En ese marco es que se encuentra la deuda externa, que efectivamente, tal como se ha explicado de manera muy clara y muy detallada, esta deuda externa está gravitando de manera sustantiva en la economía del país. Hace 10 años, la deuda eran 3.000 millones de dólares. Hoy son aproximadamente 15.000 millones de dólares. Representan el 60% casi el del Producto Interno Bruto. Lamentablemente, si lo vemos en perspectiva,
hay hondureños, si vale la expresión en términos de lenguaje, no han nacido y ya deben aproximadamente $1,000, o sea, alrededor de 25,000 lempiras. Así que a los jóvenes de Honduras que no tienen hijos y que lo tendrán en los próximos meses o años, pues ese hondureño que aún no ha nacido, ya debe. Sin embargo, como lo hemos expresado en otras oportunidades, aquí el tema no es cuál es el problema, sino la respuesta al problema. Y en ese sentido nos parece que llegó el momento en que esta deuda externa, que tiene más o menos en el presupuesto 42,000 millones de lempiras contra 29,000 millones del presupuesto de educación, significa que los gobiernos han privilegiado el pago de la deuda y en sacrificio de otros rublos que desde nuestro punto de vista son importantes y como se ha demostrado en estas circunstancias en que ahora nos encontramos. El tema de la salud, el tema de la educación, que no han representado de manera significativa un aumento en los presupuestos de los últimos 10 años. En cambio, el tema de la deuda, el tema de la seguridad sí ha aumentado, como muy bien se puede ver en el presupuesto y en el entendido que el presupuesto de cualquier país es la mejor expresión política de los gobiernos. Allí es donde se expresa con absoluta claridad cuáles son los rubros que ellos privilegian en sacrificio de otros, evidentemente porque los recursos siempre serán limitados e insuficientes en relación con los problemas y las necesidades que se tienen. Coincido totalmente en que este problema de la deuda pública está planteando una gran limitación a la economía. Creo que ahora llegó el momento de buscarle solución y yo creo que una solución inmediata o por lo menos de muy corto plazo debe ser el esfuerzo para que esta deuda sea readecuada con los organismos privados y públicos nacionales e internacionales, porque inclusive el Fondo Monetario Internacional, que ha sido el artífice de todas estas políticas que se han implementado, particularmente en América Latina, ahora a raíz de la pandemia está aplicando pues políticas ya no de austeridad, sino que pensando que debe de reactivarse la economía, porque efectivamente aquí tenemos un gran dilema, el problema sanitario y el problema de la economía, y ambos tienen que resolverse y ese balance no es fácil. Precisamente por lo que ya sabemos de los brotes y rebrotes de la pandemia y lo que está ocurriendo en el mundo también es importante conocerlo porque justamente estamos inmersos en él. En conclusión, y en el tema concreto de la deuda, yo soy de la opinión que hay que buscar de manera rápida una readecuación para largo plazo. No creo que sea posible, lamentablemente, las condonaciones, esa experiencia ya la tuvimos con resultados negativos, nos condonaron una deuda y continuó la deuda creciendo como muy bien se ha expresado. En conclusión, entonces estamos ante una situación de deuda pública que cada vez más limita la actividad económica. Y termino con esto. Para que esa deuda sea readecuada en el ámbito internacional, es absolutamente necesario que el nuevo gobierno sea producto de la legitimidad de los hondureños, que goce de la confianza nacional e internacional. De lo contrario, continuaremos, como muy bien lo ha expresado el doctor Rodríguez, en las circunstancias en que actualmente nos encontramos. Voy a hacer una primera pausa comercial, pero vea qué interesante uno de los párrafos de este análisis que ha publicado la universidad. Extremar el endeudamiento, sobre todo si se orienta a cubrir el gasto corriente del gobierno, puede acarrear consecuencias negativas para la economía, máxime si se enfrenta al riesgo de la disminución de los ingresos fiscales, una reducción de las entradas de divisas provenientes de las exportaciones y la drástica caída de la inversión extranjera, tal como sucede actualmente. Voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos,
De inmediato le planteo esta interrogante al máster Ricardo Matamoros, porque en buena hora ha publicado este informe en materia económica la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, tomando en cuenta que estamos a menos de 160 días para que elijamos a un nuevo presidente y a un nuevo Congreso Nacional. Y como lo decía en su momento el doctor Henry Rodríguez, no miramos una propuesta concreta en materia económica de ningún candidato presidencial, mucho menos de algún partido político. O sea, no lo propone ni la cabeza, no digamos el cuerpo. Hacemos una pausa comercial, ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Usted está viendo Foro Canal 10. El gobierno, a través de Casa Presidencial, de su ministra de Comunicaciones, nos ha prometido que en breve se conectará con nosotros la viceministra de Finanzas, Lilian Rivera, para explicar desde la óptica del gobierno estos niveles de endeudamiento público. Máster Ricardo Matamoros, yo planteaba este párrafo que se publica en este informe: extremar el endeudamiento, sobre todo si se orienta a cubrir el gasto corriente del gobierno, puede acarrear consecuencias negativas para la economía, máxime si se enfrenta al riesgo de disminución de los ingresos fiscales, una reducción de las entradas de divisas provenientes de las exportaciones y la drástica caída de la inversión extranjera. Explíquenos detalladamente el crecimiento de la deuda externa e interna, y también, según este informe, ¿para qué se han destinado estos fondos de deuda externa y deuda interna? Adelante, máster Ricardo Matamoros. Sí, Eric, con mucho gusto. Si pudiéramos volver a poner ahí en producción el último gráfico para poder introducir a la respuesta. Aquí nosotros podemos ver cómo entre el periodo 2013 a 2019, en realidad el total de la deuda pública, cuando lo comparamos respecto al PIB, ¿verdad? O sea, si nos tocara, ¿qué significa esa relación? Si nos tocara pagar la deuda en todo un año, ¿verdad? Eso significa que, por ejemplo, hasta 2019, toda la producción de bienes y servicios de toda la economía, ¿verdad? El 48.7% nos hubiese tocado ponerlo ahí, o sea, no nos hubiese ajustado, ¿verdad?, para comer, para subsistir, etc. A eso es lo que se refiere. Cuando uno analiza, si ustedes miran entonces el último tramo de la gráfica, ¿verdad?, el de 2020, entonces, dadas las condiciones que ya hemos platicado, ¿no?, el tema de la pandemia, ETA y OTA, entonces, por lo tanto, lo que ocasionó la caída en los ingresos tributarios, esto hizo que el nivel de deuda, según los datos de CEFIN, la Secretaría de Finanzas, con respecto al PIB, se incrementara en más de 10 puntos porcentuales en un solo año, ¿sí? En un solo año. Y cuando analizamos el último tramo de 2021, o sea, el primer trimestre, este nivel se llegó a un 59.6%. La población, el auditorio se estará preguntando, ¿pero por qué significan estos datos? ¿Por qué son importantes? Regresando otra vez a la relación. Eso significa que si nos tocara pagar a nosotros, a todos los hondureños, como decía el profesor Darío Hernández, por ejemplo, este año, toda esa deuda, eso significaría que de todos nuestros ingresos, ¿verdad?, del año, prácticamente por cada 100 lempiras, 60 lempiras tendríamos que pagar en deuda. Y solamente nos quedarían a nosotros 40 lempiras, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué este dato? ¿Por qué los economistas enfatizamos en lo importante de este dato cuando va creciendo? ¿Qué es lo urgente? ¿Es malo, es bueno que estos niveles, por ejemplo, se endeudan? Alguien dirá, bueno, pero hay países que tienen niveles de endeudamiento mucho más grandes. Sí, el problema es que cuando uno se endeuda más como país, los márgenes de maniobrabilidad de políticas públicas, de programas sociales, de impulsar, por ejemplo, reformas económicas, de impulsar, por ejemplo, planes de desarrollo, se van reduciendo, cada vez son menores. Como lo han dicho el profesor Hernández y el profesor Rodríguez, en realidad seguimos teniendo grandes problemas.
¿verdad? Los niveles de pobreza, lejos de reducirse, se han incrementado, los niveles de desigualdad también, los niveles de desempleo también, y podemos seguir agregando los niveles de informalidad también. El punto es que necesitamos entonces impulsar, ¿sí?, políticas públicas, por ejemplo, para resolver esos problemas. Pero entre más se va agrandando este indicador, insistimos, el margen de maniobra se va reduciendo. ¿Qué significa? Cada vez se va volviendo más difícil. Y aquí es donde también quisiera hacer el énfasis, por ejemplo, en el reto que tienen las nuevas autoridades. A ver, no solamente de las autoridades, porque al final los problemas los tenemos todo el país, ¿no? El reto que ellos tienen de precisamente cada vez se van a encontrar con un contexto económico sumamente apretado, sumamente difícil, insisto, y que restringe, por ejemplo, esos niveles de maniobrabilidad. ¿A qué nos referimos nosotros con ese riesgo de dedicar recursos de deuda precisamente para el gasto corriente? Siempre ha existido, ¿verdad?, la figura de apoyo presupuestario, ¿verdad? Por el tipo de economía débil que nosotros tenemos, pues por lo general, a veces siempre hay recursos de deuda, por ejemplo, que se restringen que se dedican, por ejemplo, a ese renglón. Pero ¿cuál es el riesgo de esto? Que caemos entonces en una especie de círculo vicioso. Porque si lo que necesitamos es utilizar los recursos para impulsar más crecimiento económico, más producción, necesitaríamos dedicar recursos para la inversión. O sea, que ese dinero se pueda invertir en algo de que no solamente genere ingreso en este año, sino también en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente. Esa es la diferencia de si yo agarro, por ejemplo, me endeudo en $1 y el dólar lo utilizo, por ejemplo, para pagar sueldos y salarios, o si agarro ese dólar, por ejemplo, y lo utilizo para construcción, bueno, $1 millón, ¿no? $1 millón, por ejemplo, para construir un puente, para mejorar, por ejemplo, un acceso a un camino, a un pueblo, por ejemplo, donde hay sectores productivos, agrícolas. Entonces, esa obra de infraestructura permite y genera mucho más retorno, digámoslo así, a la economía nacional en términos de ingreso, en términos de empleo. Una vez más, entonces, cuando decimos el riesgo que se corre, ¿verdad? Aunque sabemos que estamos en pandemia, sabemos que estamos con todos estos problemas y que hay que cumplir con un montón de obligaciones, porque también hay que reconocerlo, ¿verdad? El gasto público está sumamente comprometido, hay muy poco margen, por ejemplo, para poder moverse. Y entonces el riesgo que se corre es que al seguir con este ciclo de seguir utilizando recursos para el gasto corriente, se reducen los márgenes otra vez de inversión y por lo tanto, entonces, se corre el riesgo de que este indicador llegue a un momento en el que va a crecer, no va a poder decrecer y va a llegar un momento en el cual nos vamos a quedar prácticamente sin opciones. Esto para contestar a esta pregunta, y aquí es donde viene, por ejemplo, la reflexión que hacía el profesor Hernández en términos de, entonces, en las decisiones se necesita una voluntad política, tomar decisiones. Esto es como decimos, ¿verdad?, popularmente, es tomar el toro por los cuernos, ¿verdad?, y tomar decisiones de corto, mediano y largo plazo. Ok, bueno, quiero ser responsable con la administración de los tiempos de 7 a 9 de la mañana. De 8 a 9 lo vamos a dejar para las recomendaciones que hace la máxima casa de estudios a través de su cuerpo de economistas. Vamos a colocar el tercer gráfico que les he compartido para que el doctor Henry Rodríguez nos analice el tema del servicio de la deuda. Y también hay otro punto muy importante, por ejemplo, ¿para qué le están sirviendo al Estado? Bueno, en materia de ingresos, las empresas Hondutel y también la NE. ¿O acaso en vez de servir están siendo una carga más? Y con esto no quiero decir que yo estoy llamando a la privatización. Pero en este informe que publica la universidad también señala ese punto. O sea, la dramática situación de la estatal eléctrica y de la estatal telefónica y el perjuicio económico que le están generando al Estado. Doctor Henry Rodríguez, adelante. Gracias, Eri. No, el cuadro que tenemos aquí de la composición del servicio de la deuda es muy ilustrativo. Desde el año 2010
al 2021 se ve cómo ha cambiado. En el 2010 apenas se pagaron de servicio de la deuda, tanto de capital e intereses, 13.000 millones. Y ahora en el 2020 se pagaron 47.000 millones. Y lo que hay que destacar aquí es algunos ejemplos como el año 2019, donde la cantidad que se pagó en intereses fue similar a la cantidad que se pagó en capital o principal, como se le conoce. Y vemos también que en otros años ha habido una fuerte carga y que el comportamiento ante el creciente endeudamiento del país es que todos los años el presupuesto se va a ir viendo más limitado. Está sobrepasando el 40% del presupuesto este servicio de la deuda. Si aplicamos un concepto económico, el de costo de oportunidad, vemos que esto es lo que nos está diciendo, que estos recursos que se están pagando de intereses pudieran estarse utilizando en buscar mejores niveles de bienestar para la población, estar buscando inversión pública en infraestructura, en la generación de empleo, en mejorar las condiciones de vida de las personas. Pero por desgracia no es así, tenemos que honrar, son compromisos que el país ha contraído y hay que honrarlos. Y el peligro que vamos teniendo es que cada día esto se está volviendo más grande, una especie de espiral, y le va restando oportunidades al gobierno, está generando una reducción en las posibilidades de tener mayor inversión pública. Por eso que se demanda de nosotros ahí, que tiene que analizarse esta situación, volver a ver estas cifras, planificar ese endeudamiento. Seguros estamos, lo seguimos ratificando, el endeudamiento es una necesidad. Y eso se vuelve más necesario cuando analizamos el estado de las empresas públicas. Otros países, y puedo citar algunos ejemplos, como México, Colombia, Chile, los ingresos fiscales, los ingresos que provienen de los impuestos, solamente son el 20, el 30 o el 40% del presupuesto de la República. ¿Por qué? Porque ellos tienen empresas rentables, y esas empresas rentables transfieren las utilidades al gobierno. Entonces el gobierno tiene un respiro. Una caída de los ingresos fiscales no los afecta tanto como a nosotros, porque lo compensan con las utilidades que les dan esas empresas estatales. Por desgracia, en el caso nuestro, las empresas estatales son deficitarias, se han vuelto una carga para el gobierno, y el gobierno tiene que estar destinando todos los esfuerzos del presupuesto para estar compensando los ingresos que están perdiendo estas empresas. Casos claros, como usted lo mencionó, Hondutel, la misma ENE, porque no se ha tenido una verdadera visión. Esas empresas pueden ser rescatables, esas empresas pueden ser rentables. ¿Por qué son rentables en manos de la empresa privada y no son rentables en manos del gobierno? Porque no se manejan eficientemente. No hay políticas públicas para apoyarlas. Hemos escuchado el clamor de los gerentes de Hondutel, hemos escuchado el clamor de los trabajadores de Hondutel, no de ahora, de hace años, pidiendo que el gobierno los apoye, que les dé el aval para poder conseguir préstamos e invertir, para mejorar la plataforma tecnológica y ser competitivas, y no han habido respuestas. Entonces, de continuar así, esas empresas les espera la inminente quiebra. Hay que reconvertirlas, hay que hacerlas productivas. Cuando apareció el internet, todo el mundo dijo, se murieron los correos, porque ahora nadie va a mandar cartas, nadie va a mandar postales. Y en los Estados Unidos se potenció el correo. ¿Y por qué se potenció? Porque supieron aprovechar esa oportunidad de hacer comercio, de que usted compra en una tienda por internet y el correo se lo lleva. Pero en Honduras no funciona ese tipo de empresas. Aquí hay miles de emprendedores que tienen sus productos en catálogos, que los quieren vender, pero no hay una empresa eficiente que les apoye en este tipo de actividades. ¿Qué quiero decir con esto? Que oportunidades de hacer negocios rentables desde las empresas del Estado las hay. Y de esa manera se van a generar ingresos. Con orgullo se decía antes y mirábamos en los medios, Hondutel transfiere más de 1.000 millones de lempiras al presupuesto del gobierno.
Y hoy escuchamos lo contrario. El gobierno tiene que afrontar los gastos de estas empresas. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer un estudio profundo, un análisis y recuperar esas empresas que son propiedad de todos nosotros y que es penoso que estén pasando por esta situación. Ok, vamos a aprovechar en estos momentos que nos acompaña ya la viceministra de Finanzas, Lilian Rivera. Viceministra, gracias por acompañarnos en esta mañana. La universidad ha publicado en las últimas horas este informe en materia económica, donde se califica de crítico el momento por el cual transita Honduras en materia de endeudamiento público. Valoraciones tomando en cuenta el análisis que nos ha expuesto hoy en esta mañana el doctor Henry Rodríguez y también el máster Ricardo Matamor, quienes han estado al frente de este informe. Buenos días, viceministra Lilian Rivera. Muy buenos días, Eri, y buenos días, estimados panelistas y población hondureña. Es muy grato para mí estar en este programa hablando de un tema que tiene de tanta importancia para el país y que en los últimos meses ha tomado mayor relevancia dada la crisis económica y que hemos venido enfrentando producto tanto de la pandemia como de las tormentas tropicales que azotaron el país a finales del año pasado. Nosotros, pues, es muy importante comunicar a la población hondureña que todas las gestiones que realizamos en materia de endeudamiento público están enfocadas a generar bienestar a la población hondureña y nos encontramos dentro de los parámetros de responsabilidad fiscal y parámetros de análisis de sostenibilidad de la deuda en base a la metodología que actualiza el Fondo Monetario y Banco Mundial para los países de igual categoría que nosotros. El tema del endeudamiento, si bien es cierto, son obligaciones que adquiere el país, sin embargo, son obligaciones que nos ayudan a generar desarrollo en beneficio de la población hondureña, como lo es a través de proyectos de infraestructura vial, proyectos de desarrollo productivo, proyectos de protección social, y pues recientemente, todo el año pasado que nos vimos seriamente afectados con los ingresos tributarios, tuvimos que recurrir a mayor endeudamiento, al igual que muchos países de todo el mundo. Para atender pues todo el tema de gasto sanitario, el pago de médicos, enfermeras, temas en general de la emergencia sanitaria y pues ahora recientemente ya estamos con el proceso de vacunación, igual hemos tenido que recurrir a financiamiento. Igualmente se han destinado recursos para programas sociales, mecanismos de protección social y reactivación económica orientados a fomentar las pymes, pues, que representan el 70% de empleos en el país. Pues básicamente, como introducción, únicamente pues comentar que son gestiones responsables, siempre estamos velando por el manejo prudente del endeudamiento de acuerdo a la capacidad del Estado para hacer frente a esas obligaciones y siempre buscando condiciones sumamente favorables. Gracias. Ok, bueno, excelente. Gracias, viceministra, por acompañarnos. Se mantiene con nosotros. Así en un minuto, don Darío Hernández, ¿qué tan responsable ha sido el gobierno en estos altos niveles de endeudamiento? Tomando en cuenta lo que ha expuesto la viceministra de Finanzas, ¿para qué se ha utilizado esos recursos? Don Darío Hernández, adelante. Mi opinión va un poco diferente a lo que se ha expresado. Hace 10 años se debían 3.000 millones de dólares. Hoy se deben 15.000 millones de dólares. Hace 10 años los impuestos eran 57.000 millones, hoy son más de 100.000 millones, con las diferencias sustantivas que han ocurrido a raíz de la pandemia y de las tormentas. Hace 10 años la pobreza era menos y hoy es el 70%. La pregunta es, si la deuda ha crecido 5 veces, ¿dónde está el dinero? Y la respuesta no lo voy a dar en términos de afirmación absoluta, sino que simplemente formular una hipótesis, en el sentido de que ese endeudamiento a lo largo de los años ha ido básicamente para gasto corriente. Hay un principio sencillo en el mundo de las finanzas que dice que
el mejor negocio es hacer negocios con el dinero ajeno. Y eso evidentemente nosotros no hemos tenido esa experiencia. ¿Cuál es el país más endeudado del mundo en este momento? Los Estados Unidos. Si solo a la China le debe más de 800.000 millones de dólares por resolver el problema que tuvo en el año 2008. Y sin embargo, el actual presidente de Estados Unidos, aplicando lo que ya todo el mundo sabe en el mundo académico de las políticas keynesianas, anticíclicas, para resolver problemas de esta propia naturaleza, está implementando recursos directamente al consumidor para que tengan un efecto multiplicador en la economía. Entonces, desde mi punto de vista, el tema de la deuda no es solo deber, sino es en qué se utiliza, porque si hubiésemos, y no aquí estamos hablando de un gobierno determinado, si hubiésemos utilizado esos recursos para tener un efecto multiplicador en la economía a través de las pymes, de las que nosotros conocemos su trabajo por una relación profesional también durante muchos años, evidentemente el nivel de desempleo sería mucho menor. En ese sentido, me parece que hay que reorientar, primero readecuar esa deuda, no queda otra alternativa, y luego reorientar los recursos de la deuda externa para implementar un trabajo político que le permita reactivar la economía. El sistema bancario hondureño es un sistema muy sólido y en promedio en los últimos 5 años ha ganado más o menos 4.500 millones de lempiras. Y el mejor cliente del sistema bancario hondureño es el gobierno de la República. En ese sentido, entonces, también hay que replantear este tipo de cosas porque los intereses para la pequeña empresa, para la mediana empresa, para la gran empresa, también gravitan en el efecto dinamizador de la actividad económica. Ok, voy ahora con la viceministra de Finanzas, Lilian Rivera, ante lo expuesto por Darío Hernández, ya que la oposición es crítica sobre el destino final de estos recursos que ha obtenido el gobierno en materia de endeudamiento. Adelante, viceministra Lilian Rivera. Gracias. Sí, si ponemos en un análisis histórico de los últimos 10 años, es importante recordar que del 2005 al 2007 los niveles de endeudamiento público se vieron hacia la baja, porque veníamos de un proceso de condonación. Del 2019 al 2013 vimos un proceso acelerado del endeudamiento que en promedio rondaba el 22% de crecimiento anual. Del 2014 al 2019 se empezaron a implementar una serie de medidas para contener el endeudamiento público y disminuir el déficit fiscal y se creció en promedio alrededor del 7.8%. Todo eso pues nos dio cierta fortaleza para afrontar la crisis que estamos viviendo y pues poder contar con recursos y acceder a recursos en condiciones favorables, dado que nuestra posición fiscal y macroeconómica es mejor que muchos de los países de la región y lo hemos visto pues como un indicador externo independiente, las calificaciones crediticias de las agencias de riesgo país, igual con las evaluaciones del Fondo Monetario. También es importante mencionar que se han realizado inversiones productivas importantes a lo largo del país. Esto se puede visualizar cuando uno sale de la ciudad y ve los proyectos de infraestructura que se han realizado o el apoyo a productores que se ha ido brindando en los últimos años. Actualmente pues, nos encontramos en un contexto de reconstrucción. Se ha elaborado bajo el liderazgo de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno un plan para la reconstrucción y desarrollo sostenible que tiene muchos de los pilares que son básicos pues, para continuar con el desarrollo de Honduras y a fin de beneficiar a la población. Hay temas muy fundamentales como el tema de la vivienda. Se tienen programas para apoyar a la población que ha sido afectada por las tormentas tropicales y que perdieron sus hogares, sus casas, y asimismo pues se tienen proyectos de desarrollo productivo, programas como medidas de compensación social, que esos son mecanismos que muchas veces criticados, pero en el actual contexto es una de las medidas que han adoptado muchos países de América Latina.
Igual como comentaba hace un momento, se han implementado programas importantes para fomento a la MIPYME. Tenemos el programa de agrocrédito con una tasa preferencial de 5% que ha ayudado y está ayudando a la población emprendedora pues a generar un medio de vida. Básicamente, pues, decirles que no siempre los recursos que van para destinados a gasto corriente tiene que ser señalado como gasto corriente, porque si nosotros pensamos que es gasto corriente, pues es la generación de bienes y servicios para la población hondureña, como ser el tema de sueldos y salarios, de médicos, enfermeras, que eso se traslada en atención a la población hondureña. Compra de oxígeno, que hoy por hoy pues es uno de los rubros que mayor demanda tiene, obviamente por la pandemia, compra de medicamentos retrovirales, y si nos vamos ya a un contexto de otros servicios como educación, estamos pues invirtiendo recursos en todas esas áreas. Y dentro del marco continuando con el tema de reconstrucción, hay que recordar que de acuerdo al análisis de la CEPAL tuvimos un nivel de daños y pérdidas de 2.100 millones de dólares que requiere mayor esfuerzo y compromiso de todos los actores económicos para generar ese desarrollo que necesitamos, y ahí pues hay que coadyuvar esfuerzos tanto del sector público como sector privado, academia y sociedad en general. Como gobierno hemos implementado y hemos movilizado recursos siempre en el marco de la responsabilidad fiscal y dentro de los parámetros y espacios que tenemos para adquirir nuevas obligaciones, bien sean nuevas obligaciones a través pues de financiamiento, pero igual se han hecho reorientaciones importantes y priorización del presupuesto general de la República. No todo los esfuerzos que se están implementando vienen por la vía del endeudamiento. Igual hay un proceso de optimización de los recursos públicos que desde el año pasado venimos realizando y continuamos realizando. Gracias. Ok, vamos a hacer una segunda pausa comercial. Cuando regresemos nos vamos a concentrar en las recomendaciones que los economistas de la máxima casa de estudios establecen en este informe que se ha publicado en las últimas horas. Hacemos una segunda pausa comercial, ya volvemos. Contamos con más de 90 tutoriales para realizar tus transacciones con la misma confianza y seguridad. Actualicémonos juntos. Banco Atlántida presentó. Ya regresamos con Foro Canal 10. Usted está viendo Foro Canal 10. Esta mañana en Foro Canal 10 seguimos analizando este boletín oficial de la máxima casa de estudios en materia económico calificado o titulado El endeudamiento público, un factor crítico pero indispensable para la recuperación económica del país. El tiempo avanza y yo quisiera que tanto Ricardo Matamoros como Henry Rodríguez, con la participación de la viceministra Lilian Rivera, nos expusieran hoy en Foro Canal 10 qué recomienda la máxima casa de estudios, porque así como se critica, así como se desglosa el contexto del país, es importante también recomendar más aún el expertise de nuestros amigos panelistas. Máster Ricardo Matamoros, ¿qué se propone en este documento que ha publicado la Universidad Nacional Autónoma de Honduras gracias a la autoría de ustedes? Adelante, Ricardo. Sí, Eric. Retomando, por ejemplo, algunos de los temas que ya se han tocado. Debemos reconocer que la economía hondureña en estos momentos se enfrenta a condiciones todavía muy delicadas, ¿no? En ese sentido, todavía, aunque no hemos tenido que recurrir, por ejemplo, a cierres como los del año pasado, aún el sector empresarial no ha podido retomar sus actividades de una manera plena y sostenida, ¿no? Eso significa y se traduce entonces en una lenta recuperación del empleo, de la producción, y en ese sentido entonces ante esta necesidad del gobierno de tener que recurrir a mayores niveles de endeudamiento, se debe de actuar de una manera
casi quirúrgica, por utilizar una expresión, ¿no? Y en ese sentido, entonces, y en este escenario, como Universidad Nacional, estamos una primera propuesta, es el hecho de realizar una actualización de todos los análisis de sostenibilidad de la deuda pública, tomando en cuenta nuevos supuestos inducidos por este contexto, ¿no? ¿Eso qué significa? Bueno, que hay que actualizar, por ejemplo, indicadores de repente ahora no ni siquiera anualmente, sino que hay que estarlos revisando continuamente porque en realidad el contexto está cambiando mucho, ¿no? Y en ese sentido, pues tener en cuenta siempre la capacidad de cumplir en el mediano y largo plazo para poder cumplir con estas obligaciones. E ir pensando también en mecanismos al estilo de, por ejemplo, lo mencionó el profesor Hernández ya hace algún momento, ir pensando en mecanismos de alivio, tales como readecuaciones de deuda, reconversión o reestructuración. Precisamente con el afán de disminuir los riesgos de tener que cubrir, de tener que incurrir, perdón, en algún atraso, por ejemplo, de pagos en el largo plazo, y que haciendo proyecciones realistas y con diferentes escenarios, cuando uno hace este tipo de proyecciones hay que hacer hasta escenarios pesimistas, ¿no? De qué pasaría, por ejemplo, si no nos recuperamos tan rápido como se está proyectando, según cifras, por ejemplo, del Banco Central. Entonces, tomando en cuenta todos esos factores, se debe de actualizar estos análisis de sostenibilidad, no solamente desde el punto de vista jurídico y contable, sino también desde el punto de vista de desarrollo, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de largo plazo, ¿no? Hay varios mecanismos para poder hacerlo. Otra recomendación tiene que ver con que las negociaciones de la nueva deuda deberían de orientarse a prioridades del país. Insistimos, ¿verdad? Ya la viceministra Rivera, ¿verdad?, ha mencionado, por ejemplo, que este ha sido uno de los criterios, pero entonces ahora en este contexto tan difícil hay que ser como mucho más preciso, insisto con esta expresión casi quirúrgica, en términos de poder tratar de cubrir, por ejemplo, esta brecha de ingresos y gastos, por ejemplo, que existen y que posiblemente seguirá existiendo tal vez todavía hasta el próximo año de una manera muy grande, por ejemplo, si lo comparamos con otros periodos, pero algo que nosotros hemos venido diciendo desde el año anterior y en semanas anteriores hemos enfatizado nuevamente es la necesidad de no correr, por ejemplo, a colocación de deuda que, aunque puede ser un poco más rápida, por ejemplo, la colocación de bonos soberanos, definitivamente en búsqueda de esta sostenibilidad deberíamos de buscar mejores condiciones. Estar, en la medida de lo posible, hay márgenes todavía para poder conseguir deuda concesional, ¿verdad? Que, como ustedes saben, significa periodos de gracia, plazos, tasas de interés mucho más cómodas, tarda un poco más en conseguir este tipo de deuda, pero es mucho más conveniente para el país, para que en realidad busquemos precisamente esos niveles de sostenibilidad mayor. Insistimos con el tema de, en la medida de lo posible, recurrir en lo mínimo a niveles de endeudamiento a nivel interno, por diferentes razones, por el tema de tipos de interés, y si fuese necesario, ¿verdad?, indispensable, pues entonces pensar en mecanismos, por ejemplo, de negociar mejores plazos y a tasas fijas de interés y no variables, por ejemplo, como algunos empréstitos, ¿no?, como propuesta. Y las otras, por ejemplo, las dejaría pues para que el profesor Rodríguez las desarrolle. Me quedaría con estas primeras dos propuestas. Ok, realizar una actualización del análisis de sostenibilidad de la deuda pública, tomando en cuenta los nuevos supuestos inducidos por la crisis. La negociación de nueva deuda debe orientarse de acuerdo con las prioridades del país. Viceministra Lilian Rivera, adelante. Gracias. No, totalmente de acuerdo en que las gestiones que se hagan tienen que ir enfocadas a las prioridades de desarrollo del país. Respecto al análisis de sostenibilidad de deuda,
el marco legal ya nos da la ruta de cómo actualizar ese análisis de sostenibilidad de deuda. Nosotros contamos con una ley de responsabilidad fiscal de la cual se desprende un marco macrofiscal de mediano plazo que es actualizable anualmente. Ese marco macrofiscal de mediano plazo lleva escenarios, contiene escenarios, un escenario optimista, escenario realista y un escenario pesimista en base a las principales variables macroeconómicas y fiscales. Dentro de los documentos complementarios al marco macrofiscal de mediano plazo está el análisis de sostenibilidad de deuda. Ese análisis se realiza en base a un marco metodológico elaborado por el Fondo Monetario y el Banco Mundial, el cual es actualizable y revisable. El que estamos utilizando actualmente fue aprobado por el directorio del Fondo Monetario en el año 2017 y entró en vigencia a partir del año 2018. Ese análisis de sostenibilidad de deuda nos permite tomar decisiones de acuerdo a los indicadores y a la capacidad que tenemos para honrar obligaciones. En el caso de Honduras nos encontramos dentro de los países de riesgo moderado, y uno de los indicadores es la relación deuda-PIB en valor presente, que ronda, nos da un margen de 56% en valor presente del sector público, no solo de la administración central. Entonces, como les decía, ya nosotros hacemos esa actualización. De hecho, la presente semana estamos haciendo una nueva revisión de lo que es la política de endeudamiento público, y ustedes pueden encontrar la política vigente que está publicada en la página web de la Secretaría de Finanzas, y nos encontramos en un proceso de actualización, dado pues el comportamiento de la economía, las necesidades que están surgiendo, que siguen surgiendo de la pandemia, y igual todo el proceso de reconstrucción y reactivación económica que estamos llevando a cabo en estos días. Entonces, eso en lo que respecta al análisis de sostenibilidad de deuda. Con el tema de buscar mecanismos de gestión de pasivos, sí, de hecho, es uno de los temas que nosotros constantemente realizamos dentro de la Secretaría de Finanzas. Contamos con una estrategia de endeudamiento público que ahí pues es un instrumento complementario a la política de endeudamiento público y al demás marco legal vigente, donde nos da indicadores de riesgo, tanto riesgo de tipo de cambio, riesgo de refinanciamiento y de acuerdo pues al perfil de vencimiento de las obligaciones que tenemos. Con respecto a la deuda interna, desde nuestro punto de vista y de acuerdo a las mejores prácticas, el endeudamiento interno no es que es malo. Igual como todo, hay que hacer gestiones responsables y prudentes. El endeudamiento interno es favorable porque nos ayuda a disminuir choques externos, que es diferente al endeudamiento que adquirimos con organismos internacionales e incluso con bonos soberanos, que son contratados en dólares. Y el tema pues del endeudamiento, hasta hemos visto muchos países como México, Perú, que han revertido la proporción del endeudamiento externo y el endeudamiento interno. Por eso, pues, porque es más manejable y nos ayuda a reducir uno de los riesgos, que es el riesgo de devaluación. Gracias. Ok, voy ahora con el doctor Henry Rodríguez para que nos plantee la tercera y cuarta propuesta o recomendación que expone en este boletín la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, gracias al trabajo de análisis que han hecho los economistas en la máxima casa de estudios. Doctor Henry Rodríguez, adelante. Cuando hablamos de desarrollo, señalamos al gobierno como responsable. Y si analizamos los países ricos, los países desarrollados, vemos que tienen todo ese potencial y esa riqueza porque tienen una empresa privada fuerte. Porque esa empresa privada industrializada es la que sostiene las finanzas del gobierno. Y esto es donde se ha fallado estructuralmente en Honduras. Toda la responsabilidad del desarrollo la ha asumido el gobierno, y estos gobiernos, no es de todos, no han tenido la capacidad de articular las potencialidades de los sistemas productivos. Vemos que en los últimos años ya teníamos una caída
significativa en inversión que ha venido cayendo de 18, 19, 20, y lo único que hizo la crisis fue profundizarla. Significa esto que necesitamos una política de inversión agresiva, que genere empleos para los hondureños más necesitados. Hay que analizar ese perfil de cada hondureño, en su nivel educativo, las capacidades que tiene, el lugar donde vive, incluso su sexo, para diferenciar los puestos de trabajo y generar un plan. Nosotros en el año 2018 presentamos toda una propuesta para generar empleo que sigue vigente, que se puede retomar, tiene ideas valiosas. Ahí se define el papel que tiene que jugar la empresa privada, cómo el gobierno tiene que llamarla, integrarse, generar políticas de apoyo para la inversión. Y necesariamente tengo que referirme a las sedes, porque es una de las maneras que el gobierno ha buscado ahora para mover la inversión, con la que nosotros no estamos de acuerdo, porque creemos que no es lo que el país necesita en estos momentos, porque el país necesita inversiones que generen empleo masivo para ese montón de hondureños que no tienen oportunidades en los mercados formales, que se ganan la vida con sus propias ideas. Durante la pandemia se perdieron 350,000 puestos de trabajo en el sector agrícola. Estamos enfrentando una sequía y seguimos a la deriva, no tenemos planes. Sabemos que el problema de los inviernos inestables, producto del cambio climático, se ha vuelto una situación constante, que vamos a estar enfrentando y no tomamos medidas. O sea, demandamos un plan del gobierno donde se integre plenamente a la empresa privada. Se requiere de hacer análisis para inducir a cambios en la estructura productiva del país. La estructura productiva del país no es funcional, ya lo demostramos. Con lo que hacemos hoy en día, difícilmente vamos a acelerar el crecimiento económico. Necesitamos cambiar la manera de producir, generar otro tipo de actividades. El mercado mundial nos da amplias oportunidades, no las aprovechamos porque no tenemos capacidad, porque no hay políticas públicas que estén pensando, orientando, generando ideas para que la empresa privada pueda hacer su labor. Porque eso es lo que debería de haber, políticas públicas encaminadas a potenciar la actividad privada que convenga al país, que convenga a la mayoría de la población para que genere empleo. De lo contrario, el país va a seguir en desorden, vamos a tener caravanas constantes de hondureños que se van porque no encuentran la oportunidad en el país, y eso es penoso, aunque a la vez no resulta rentable porque son los que mantienen esa estabilidad en la balanza de pagos y en el tipo de cambio con las remesas que nos envían, pero eso tiene un alto costo social. Entonces, nosotros proponemos eso, ¿no? Que nos sentemos, analicemos, que veamos lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo como sociedad. Estado, a través del gobierno, de la empresa privada, de toda la sociedad civil, para buscar un verdadero camino del desarrollo. Insisto, necesitamos analizar lo que estamos haciendo, hacer cambios profundos en la estructura productiva del país. No es funcional, no nos ayuda a salir de la pobreza, solamente nos genera lo que necesitamos para pasar el día a día, y tenemos que cambiar esa manera de actuar para buscar los niveles de bienestar necesarios para la población. Ok, voy ahora con la subsecretaria de Finanzas, Lilian Rivera. Recomendación número 3 y 4. La caída de los ingresos fiscales se puede compensar a través de otras medidas como el combate frontal a la corrupción, evasión fiscal, contrabando y defraudación aduanera. En la recomendación número 4, y ya lo exponía en su momento Ricardo Matamoros, se recomienda continuar con las gestiones conducentes a la renegociación de los niveles de endeudamiento externo del país, tanto con los acreedores multilaterales como bilaterales. Adelante, viceministra Lilian Rivera. Bien, respecto a la caída de ingresos y a las medidas que podemos implementar, pues como Secretaría de Finanzas hemos estado
generando lineamientos para el uso, y siempre estamos generando lineamientos para el uso transparente y racional de los recursos públicos. En el marco de la pandemia, pues ahora se cuenta con acompañamiento del Tribunal Superior de Cuentas a través de auditorías concurrentes. Igualmente, en el caso de los fondos externos, los proyectos financiados a través de organismos internacionales ya tienen mecanismos establecidos a través de auditorías de medio término y auditorías finales, a fin pues de garantizar que los recursos se utilicen y lleguen donde tienen que llegar. Igualmente, como Secretaría de Finanzas, disponemos de un portal en la página web de la Secretaría de Finanzas donde pueden encontrar información claramente identificada de a dónde se han ido destinando los recursos, tanto la orientación, así como las instituciones que son responsables de la ejecución responsable y transparente de dichos recursos. Básicamente, pues, ya con el tema de la gestión de endeudamiento, hemos comentado que siempre estamos velando por tener un perfil de endeudamiento balanceado y adquirir obligaciones pues que vayan a generar crecimiento y desarrollo económico. Como gobierno, pues estamos siempre buscando programas que ayuden a beneficiar a la población y estoy totalmente de acuerdo. A la hora de hablar de desarrollo, tiene que hablarse, no solo verse como gobierno, sino que ver un esquema de coadyuvar esfuerzos, tanto el sector público, privado, la academia y sociedad civil en general, donde todos sumemos, donde todos pongamos nuestro granito de arena para construir una mejor Honduras. En el marco del plan de reconstrucción que ya se generó una primera versión, un primer volumen. Ahí ya tenemos como un insumo inicial, por decirlo de alguna forma, para ir generando ese marco actualizado de desarrollo y pues les invitamos a que formen parte, a que generen observaciones. La Secretaría de Coordinación General de Gobierno lo lidera, pero igual es muy importante la participación de los diferentes actores. Gracias. Ok, voy ahora con don Darío Hernández. Ha escuchado detenidamente las recomendaciones de parte de la universidad a través de Ricardo Matamoros y también de Henry Rodríguez, y también en la contraparte del gobierno. Sumado a estas 4 recomendaciones, ¿añadiría usted, don Darío Hernández, como ex viceministro de Economía, alguna observación adicional? ¿Y qué le parece también la posición del gobierno a través de la subsecretaria de Finanzas, Lilian Rivera? Adelante, don Darío Hernández. Gracias, Eric. Totalmente de acuerdo con las expresiones que se han dado. Felicitar a mis colegas de la Facultad de Economía. Realmente ahora la Facultad de Economía está dando la cara de manera muy puntual y con mucha frecuencia desde el mundo académico, contribuyendo a la solución de los problemas del país. Eso es una expresión valiosa y una permanente calidad profesional que se tiene, y hay que felicitar a los compañeros porque están haciendo las cosas muy bien. De igual manera, comparto también la opinión que ha expresado la licenciada Rivera, la viceministra, porque todas estas expresiones académicas, técnicas, yo solo agrego algo más, y es que como telón de fondo de todo lo que se ha dicho, en última instancia, estas decisiones tienen una connotación política. Más allá de cuáles son las prioridades se definen bajo el concepto del poder político. Y en ese sentido, cuando hablamos de la política, hablamos del poder, de los gobiernos y a quienes representan en relación con ese poder. En segundo lugar, no debemos de olvidar que la pandemia nos ha marcado un antes y un después. Ya no somos los mismos. Ahora la pandemia nos obliga, y lamentablemente agregamos nosotros como país las tormentas tropicales, nos obliga a replantear la escala de valores y de prioridades en el gobierno, en el sector público, básicamente. Porque, como se ha visto en los últimos años, y no es solo de un gobierno determinado,
el Estado, el gobierno ha sido minimizado por una política que ya sabemos neoliberal. Pero resulta que en estas circunstancias, como que también los gobiernos han surgido nuevamente y han jugado un papel importante. En ese sentido, entonces, es necesario, y aprovechando que está la licenciada Rivera aquí, qué bueno que nos permite decir estas cosas, creo que es importante recordar que después de muchos años en el mundo académico se llegó a la conclusión que la educación era la clave para el desarrollo del país. Y en ese sentido, entonces, desde nuestro punto de vista, la educación y la salud deben ser prioridades en el nuevo presupuesto de la República. Y algo más, no solo deben ser prioridades, sino que deben ser derechos humanos fundamentales. Y como profesor toda mi vida, debo de decir también que la clave del desarrollo del país tiene que ser la educación. En otras palabras, la educación con calidad debe de ser la política pública que sea el eje de las demás políticas públicas. Y en ello apostamos a que en el nuevo gobierno, que debe ser un gobierno legítimo, de confianza, de integración, estas prioridades que nos genera la necesidad de la pandemia deben ser claves para el desarrollo. Por lo tanto, nosotros creemos, como ya también lo dijo el doctor Rodríguez, en un pacto social, en un pacto económico, que vaya ya más allá de los intereses particulares o sesgados de cualquier sector, que tengamos mínimos comunes, puntos de encuentro mínimos, y a partir de ellos ir generando expectativas cada vez más. Por lo tanto, yo veo con cierto optimismo si esas condiciones de las que estamos hablando pudiesen implementarse. Estamos muy conscientes que en el orden económico, social, la pandemia nos ha generado un problema que no lo vamos a resolver en el muy corto plazo. Debe de haber, primero, la decisión política de hacerlo. Segundo, los líderes y dirigentes del país deben de ir en esa misma dirección. Y en tercer lugar, y no menos importante, tener una planificación que nos permita evitar la improvisación. Yo creo que lo que se ha planteado aquí desde el mundo académico es una buena oportunidad para que los demás sectores, y particularmente el sector público, lo considere con la importancia que se merece. Y en ese sentido creo que también hay que felicitar al amigo Eric y al canal de la televisión que nos ha permitido expresar estas ideas, y ojalá que al final quienes nos ven y quienes nos escuchan tengan una opinión que les permita con mayores elementos de juicio expresar sus criterios sobre el desarrollo del país. Porque, como se ha dicho aquí, el problema no es solo de un sector, el problema es de todos, porque reitero la idea que expresamos inicialmente. Los problemas económicos, sociales y políticos de un país no son aislados. El tema de la deuda no es un problema aislado, está correlacionado con las decisiones económicas, sociales y políticas, y sobre esa base es que lo vamos a resolver. Ok, vamos a finalizar con la participación de la viceministra de Finanzas, Lilian Rivera. Por ejemplo, en este informe, en este boletín de la universidad, se señala, por ejemplo, el poco aporte o el aporte negativo de instituciones como la NE y Ondutel. También otro punto, viceministra de Finanzas, Lilian Rivera. ¿Qué tan sostenible es este endeudamiento público, tomando en cuenta que al cierre del primer trimestre ya registrábamos una cifra que superaba los 14.665 millones de dólares de endeudamiento? Al cierre del primer semestre, bueno, estamos a 13 días, ¿a cuánto ascenderá la deuda pública? Un mensaje final, viceministra Lilian Rivera.
Eric. Bueno, como hemos venido comentando a lo largo del foro, los niveles de endeudamiento que tiene el país han sido manejados responsablemente. Nosotros con la Secretaría de Finanzas pues contamos con instrumentos metodológicos y normativos que nos ayudan a mantenernos dentro de la disciplina fiscal, orientando esfuerzos y priorizando recursos para aquellos sectores que generan mayor bienestar a la población hondureña. Actualmente nos encontramos pues en análisis de cifras. Igual no tengo el dato al cierre porque están en proceso algunos desembolsos de proyectos que están en proceso de ejecución. Sin embargo, es importante que quede el mensaje claro, que las gestiones se manejan responsablemente y que nos encontramos dentro de los parámetros y umbrales de sostenibilidad de deuda de acuerdo a las mejores prácticas internacionales y metodologías que ya disponen órganos independientes como SER, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. También un tema muy relevante es, y comparto totalmente la importancia del tema de la educación, que ayuda pues a mejorar la calidad de vida de la población hondureña y garantizar que en el futuro vamos a tener hombres y mujeres que contribuyan al desarrollo económico de Honduras. Tal vez compartirles que como gobierno, pues en el marco de esta nueva forma de vivir en la que estamos actualmente, se está implementando el programa de banda ancha lo está dirigiendo Conatel, que está orientado a llevar conectividad a las diferentes municipalidades del país con el fin pues de ir disminuyendo esa brecha digital y que mayores personas y los niños principalmente tengan acceso a la conectividad y poder pues de esa forma aprender de con una nueva modalidad que estamos viviendo. Gracias. Ok, muchas gracias a la viceministra de Finanzas, Lilia Rivera, por habernos acompañado hoy en Foro Canal 10. Vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, conversamos con Ricardo Matamoros, Henry Rodríguez y también con Darío Hernández sobre la responsabilidad histórica con la que deberían de asumir este reto de convertirse en presidente los candidatos que hoy se postulan, porque de ninguno hemos escuchado una propuesta formal en el tema económico, y más aún, qué tan importantes se vuelven estas propuestas tomando en cuenta este informe publicado en las últimas horas por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El endeudamiento es algo crítico que hoy enfrenta el Estado. Hacemos una pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Usted está viendo Foro Canal 10. Nos restan 20 minutos para finalizar Foro Canal 10 y es importante conocer de los expertos en materia económica ¿cómo valoran si es que hay propuesta por parte de los candidatos a la presidencia de la República, esta ruta a las elecciones presidenciales del 28 de noviembre? ¿Cuáles son los retos y desafíos del próximo presidente de la República? ¿Acaso con este endeudamiento público crítico, que así lo califica la universidad a través de este informe económico, acaso estamos a la vuelta de la esquina de un nuevo golpe en materia fiscal el próximo año? Y también yo les quiero consultar, por ejemplo, el vicepresidente o el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa ha valorado de manera negativa este ajuste al salario mínimo. Y también hay inconformidad de un gran sector de los trabajadores del país, tomando en cuenta que no hay retroactividad, sino vigencia a partir del 1 de julio. ¿Qué medidas deberá tomar el próximo presidente de la República respecto al endeudamiento público con el cual recibirá el gobierno y también estos temas del ajuste salarial? Doctor Henry Rodríguez, adelante. Cuando se avecina un proceso electoral, se despierta una esperanza. Creemos que puede haber una oportunidad de cambio, ya que el nuevo gobierno entra con ideas nuevas, con compromisos.
pero estamos en un momento de incertidumbre. Tenemos ahora un abanico de oportunidades para elegir el gobernante muy amplias, pero ninguno tiene una propuesta concreta, algo que podamos evaluar, que nos fije cuál es el camino que va a seguir. Estamos a 200 años de la independencia, estamos celebrándolas este año, y si echamos una mirada retrospectiva, vemos que la estructura productiva, que la manera de gobernar sigue siendo la misma que nos dejaron los españoles. Un modelo tradicional, improvisado, encaminado a soluciones de corto plazo. Entonces, esperamos del nuevo gobierno ideas novedosas, atrevidas, que busquen el desarrollo del país, ya que tradicionalmente los planes de gobierno se orientan por ese menú de ofrecimientos que hacen los candidatos: construir 400,000 casas, generar 600,000 empleos, pavimentar determinada cantidad de kilómetros y cosas así muy populistas. Y luego, cuando ese candidato se convierte en presidente, ese menú pasa a formar lo que es su plan de gobierno, porque es un compromiso que él adquirió, y ahora, como adquirió ese compromiso, va a intentar alcanzarlo. Luego viene el Fondo Monetario Internacional, se firma la carta de intenciones y le empieza a imponer algunas medidas a seguir al gobierno. Por otro lado, aparecen los grupos de poder, cada uno de ellos a defender su territorio, su espacio, a mantener sus privilegios, y de esa manera se gobierna en Honduras. Y el gobierno está atado por esas tres cosas: por las promesas de campaña, por ese pleito que va a tener con lo estira y encoge con los grupos de poder, y por lo que le va a imponer el Fondo Monetario. Entonces, los que no estén representados en ese esquema no van a tener beneficios. Los más pobres, para los más pobres están las medidas compensatorias, los bonos, esas ayudas, y con eso los mantengo contentos. Y en el centro queda una gran masa que se llama clase media, que es la que realmente sustenta la economía del país con su trabajo, con sus impuestos. Una masa de profesionales que están en la empresa privada, que están en el gobierno, que están ocupados generando valor agregado, que no pueden protestar y que todo lo aguantan, pero que ya no soportan la situación del país. Entonces, hay que gobernar pensando en generar un esquema de integración, de mejorar las condiciones del país, de pensar en todos los hondureños, desde el más pobre hasta el más rico, para buscar posibilidades para todos, desprendernos de, o más bien equilibrar la parte política y la técnica, porque eso es lo que nos hace daño en el país. Las decisiones son más políticas, pensando en el bienestar de unos pocos que en el de las mayorías. O sea, lo técnico queda relegado. No es que no haya capacidad de análisis, no es que no haya capacidad de propuesta en el país, sí la hay. Contamos con profesionales valiosos en todos los ámbitos, que hacen aportes pero que no son escuchados. Entonces, eso demandaríamos del nuevo gobierno, que de entrada empiece con reglas claras del juego, transparentes, que se sepa rodear de la gente más idónea, de su partido. Si él se debe a su partido, pues que busque la gente en su partido. Si en todos los partidos hay gente muy capaz, pero ¿qué ocurre? Por componendas políticas, por ofrecimientos o por compromisos, se empiezan a ubicar personas que no tienen los perfiles adecuados en los ministerios, en las direcciones, y eso es lo que genera es atraso, porque ese proceso de aprendizaje que requiere alguien que no es especialista en el tema, le va a distraer el tiempo, le va a distraer recursos, le va a distraer capacidades. Entonces, pensaríamos que el nuevo gobierno tiene un gran reto, porque si no se integra de esta manera, si no se integra con un plan, si sigue estando a la deriva, es casi seguro que vamos a tener más atraso económico. Se va a volver más lenta esa herencia que nos está dejando esta crisis para el próximo gobierno. Vamos a crecer más lento, no vamos a generar el empleo que necesitamos, y la salida de la pobreza se va a hacer difícil. Ok, la misma interrogante para Ricardo Matamoros. Los retos y desafíos del próximo gobernante, tomando en cuenta
los hallazgos publicados en este informe, un endeudamiento crítico y también tomando en cuenta las recomendaciones que ustedes como economistas han planteado en este informe, Ricardo, ¿hay propuestas claras o no hay ninguna sobre la mesa de cara a las elecciones del 28 de noviembre? Ya estamos a menos de 160 días para esta justa electoral. Pareciera que no las hay, Eric, por lo menos desde el punto de vista de ser socializadas, ¿no? De hecho, deberíamos de estar en un momento en el cual los diferentes candidatos, ¿verdad? Y candidatas deberían de estar buscando, presentando sus propuestas. Ojo, una propuesta no es lo mismo que promesas, ¿no? Así como decía, por ejemplo, el profesor Rodríguez, estamos acostumbrados a un estilo de política de promesas, pero no de propuestas. O sea, no se dice, por ejemplo, cómo se van a hacer las cosas, cómo se van a atender los problemas claves del país. En ese sentido, hace falta mucho todavía en términos de cultura, también como cultura política, como población en general deberíamos de exigir más eso de nuestros candidatos. No estar esperando a que el que gane o quien gane, entonces en el día 1 diga esto es lo que voy a hacer. No, en realidad la decisión del voto debería de tomarse con base en eso, en ese tipo de propuestas, exigir más de nuestros candidatos y de nuestras candidatas respecto a esto. Ahora bien, en este sentido, y hablando propiamente del tema de endeudamiento, ¿verdad? Estas propuestas deberían de estar enfocadas a estos grandes problemas que ya tenemos y que el próximo gobierno, independientemente de quiénes lleguen, definitivamente se van a tener que enfrentar a estos grandes problemas, ¿no? Lenta recuperación económica. Recordemos esta proyección que hicimos ahí como Universidad Nacional también a inicios del año. Necesitamos crecer 4 años al menos al 4% para recuperar los niveles económicos que teníamos en 2019. Y no es que estábamos bien, ¿verdad? Para recuperarnos al 2019. Y crecer al 4% no es fácil, por lo menos históricamente hablando, ¿no? Necesitamos hacer cambios. ¿Cómo enfrentaremos eso? Perdón. Luego, el tema de la recuperación de los empleos, ¿sí? Estamos hablando de 500,000 empleos al menos que tendremos que generar en términos del sistema económico para recuperar lo perdido. Pobreza, ¿no? ¿Y cómo esto está amarrado con pobreza? Bueno, el tema es cuáles son los instrumentos que se tienen. Uno de los instrumentos, y por eso decimos en el boletín, ¿verdad? Ni modo, es un requisito, es necesario poderlo hacer. Quisiera hacer énfasis entonces de a dónde deberían estar orientadas, por ejemplo, estas propuestas, que ya las tocamos. La primera es, no basta solamente con cumplir con los requisitos legales y contables, por ejemplo, que están en la ley, por ejemplo, de responsabilidad fiscal, porque no solamente es necesario cumplir con el tema de los montos, es necesario ser estratégico, eficiente, eficaz en la contratación de nueva deuda, porque ni modo, nos vamos a tener que seguir adquiriendo. Entonces, es ser más estrictos en términos de cómo hacerlo. Y aquí entonces está el reto. Hacemos entonces el reto, por ejemplo, de los candidatos políticos. ¿Cuál es la propuesta en términos de cómo vamos a endeudarnos en el futuro? Debería de haber una propuesta clara en ese sentido. Y dos, en esto creo que, porque son dos cosas. Uno es cuáles van a ser los mecanismos en los cuales vamos a adquirir la nueva deuda, ¿verdad? Cómo lo vamos a hacer de manera responsable, cómo lo vamos a utilizar. Pero luego está este otro tema que hemos mencionado y quisiera volver a enfatizar. Y es el tema, ya lo dijo el profesor Hernández, ya no podemos pensar, es irreal pensar en una nueva condonación, ¿verdad? No hay ni contexto y los organismos internacionales, la comunidad internacional ya no va a confiar en nosotros, ya no hay niveles de credibilidad en ese sentido. Pero sí creemos que hay un contexto mundial, hay un contexto económico que permite, por ejemplo, una readecuación. ¿Y por qué es importante la readecuación de la deuda? ¿Verdad? Porque esto lo que nos permitiría es ampliar ese margen,
¿no?, del cual hemos estado hablando, en este caso del servicio de la deuda, que pudiésemos reducir lo que tenemos que pagar anualmente en términos de capital e intereses para que haya un margen más amplio. ¿Para qué? O para incrementar la inversión pública, o para incrementar, por ejemplo, programas sociales, o para evitar algo de lo cual se ha estado hablando aquí. Si no se maneja esto de manera responsable, ¿qué va a hacer el próximo gobierno para no tener que recurrir, por ejemplo, a incrementos de impuestos, ¿verdad?, para poder resolver, ¿verdad?, el problema del déficit fiscal o de este servicio de la deuda creciente? Sería súper perjudicial para la economía en términos del crecimiento y generación de empleo. Entonces, ese tipo de propuestas, por ejemplo, se tienen que hacer. No solamente basta con decir no voy a incrementar impuestos. Bueno, pero entonces, ¿cómo se va a hacer? ¿Cuál es la estrategia para, por ejemplo, ir a la comunidad internacional y renegociar la deuda? ¿No? Ahí implica, por ejemplo, toda una propuesta de acercamiento a la comunidad internacional, a los organismos internacionales. Ok, tengo 2 minutos para hacer una última pausa comercial. Le voy a dar estos 2 minutos a don Darío Hernández, ex viceministro de Economía, hoy catedrático universitario, ligado también con el Partido Liberal de Honduras. Los retos y desafíos del próximo presidente, la responsabilidad con la que deben de asumir este tema los candidatos a la presidencia. Don Darío Hernández, en 2 minutos. Sí, gracias, Eric. Nada más que lo de viceministro solo fue un espacio de 8 años, y en la universidad pues ya llevo muchos años, incluyendo la satisfacción de que Ricardo fue mi alumno. Vamos a plantear el tema con un poquito de distancia en relación con lo que se ha expresado, porque mis colegas han explicado el tema de la deuda más allá de la propia excelencia. No se pudo explicar mejor. Pero en esta nueva plática hay que decir lo siguiente. Hasta este momento ningún partido político ha hecho ni promesas ni propuestas. Y espacios como estos son los que pudiesen, sin ninguna duda, aportar ideas y criterios para ir formulando estos tipos de propuestas o promesas. El mejor candidato de cualquier partido, aquí y en cualquier otro país, es su programa de gobierno, de cómo va a resolver los problemas del país. Porque un partido político, no lo olvidemos, debe ser el intermediario fiel entre los problemas de la sociedad y el Estado. Más allá de que sea la política más emoción que razón, lo importante es que debemos de analizar esas propuestas con detenimiento. Y en ese sentido me parece a mí que las propuestas políticas deben de tener un correlato con la vida, con el hondureño que apenas a lo mejor no ha nacido, hasta el hondureño que fallece y queda su familia. En ese sentido, creo que son prioridades en una plataforma de un Estado social de derecho. Son prioridades la salud, la educación, el empleo, la vivienda y la seguridad social. Con una salud preventiva, el hondureño que nacerá ya viene de alguna manera esperanzado a que tendrá una vida mejor. Y si ese hondureño que nace bajo los cuidados de una salud preventiva, empieza su educación, termina su educación y encuentra un trabajo estable, siendo el empleo la variable clave para la estabilidad y la gobernabilidad política e inclusive para la autoestima personal. Y en la medida en que va formando su familia, va teniendo políticas de vivienda que le permitan apartarse de los suegros o de la suegra, y al final tiene una seguridad social que le permita sus últimos años vivirlos con tranquilidad,
y no ser una carga para su familia, creo que debe ser una visión de los partidos políticos con este esfuerzo de mejorar las condiciones del país. He dicho que la clave también, desde mi punto de vista, es el empleo. Lamentablemente, en el país hay una gran cantidad de desempleados. El doctor Matamoros lo dijo, 500,000 desempleos. Más o menos al año se contratan 50, 60,000 nuevos empleos. Eso quiere decir que para recuperar esos 500,000 empleos que se perdieron necesitaremos 10 años. Así que estamos hablando de un término no muy a corto plazo. En ese sentido, entonces necesitamos una política masiva de empleo, particularmente el juvenil, empleo permanente. Y a esto le agrego, porque como nada está aislado, el tema de una política salarial no tan desigual como en este momento existe. Hay altos funcionarios en el gobierno, y no de ahora, que ganan pues mucho más inclusive que el propio presidente de la República. En México, el nuevo presidente... permítame, don Darío Hernández, porque se me termina el tiempo y tengo que hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos, un breve mensaje final, don Darío Hernández. Ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Usted está viendo Foro Canal 10. Llegamos a la recta final en una emisión más de su Foro Canal 10 y le voy a conceder 30 segundos a cada uno de nuestros panelistas para un breve mensaje final. Don Darío Hernández, 30 segundos. Gracias, Eric. Sí, en el tema del salario mínimo, me parece a mí que lo mejor es indexar. Es decir, se tardaron 6 meses para llegar a un acuerdo, ahora hay un problema con la retroactividad y en otros países, en otras circunstancias, lo que hacen es indexar. Indexar es ajustar por lo menos al nivel de la inflación y el problema se resuelve automáticamente. Reitero mi agradecimiento a la invitación y mi satisfacción por platicar estos temas tan importantes para la vida nacional con tan distinguidos colegas académicos de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma. Ok, muchas gracias, don Darío Hernández. 30 segundos para un mensaje final, doctor Henry Rodríguez. Agradecer, Eric, la oportunidad y destacar una cifra que está en el boletín, y es que cada hogar hondureño está endeudado con 167,000 lempiras. Si esto lo ponemos en términos de personas, cada hondureño debemos 37,000 lempiras. Ello ha estado constante, creciente. Para el año 2010, cada hondureño debía 12,000, ahora debe 37,000, por lo que se demanda prudencia, un buen análisis para el endeudamiento, ya que consideramos que es necesario, pero hay que manejarlo de manera transparente y con eficiencia. Gracias. Gracias. 30 segundos. Gracias, doctor Henry Rodríguez. 30 segundos para un mensaje final. Máster Ricardo Matamoros. Muchas gracias, Eric. Gracias a la teleaudiencia por su atención y a los distinguidos invitados. Vivimos un contexto muy difícil, peleándonos, dividiéndonos, polarizándonos, no podemos encontrar las soluciones. Vivimos una crisis profunda de mediación entre la política y la sociedad, entre el Estado y la sociedad. En ese sentido, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras está asumiendo un papel de puente, de mediador, un papel crítico, proactivo para conectar. Invitar entonces a los candidatos presidenciales, a la sociedad hondureña a reflexionar, a buscar acuerdos, a generar propuestas de país y no solamente de grupos. A toda la hondureñidad.
Ok, muchas gracias, Máster Ricardo Matamoros, al doctor Henry Rodríguez y también al catedrático universitario de la Facultad de Economía, Darío Hernández. También a la subsecretaria de Finanzas, Lilian Rivera, por habernos acompañado esta mañana en Foro Canal 10. El panorama respecto al endeudamiento es crítico, según este boletín publicado por la máxima casa de estudios. Ojalá que los candidatos presidenciales asuman con mucha responsabilidad este tema, así como los otros temas de país. Llegamos a la recta final, nos veremos mañana viernes, siempre en punto de las 7 de la mañana.